Bueno, hoy acabamos de escuchar el veredicto del tribunal en relación, digamos, a los hechos que van a condenar. Entonces, una larga audiencia, hicieron lectura del fallo, esa lectura del fallo para nosotros, digamos, la verdad que por ahora, sin conocer la sentencia, que se leerá el 13 de julio, lo que hoy el tribunal ha hecho es, en principio, ¿no es cierto?, recalificar los delitos más graves de lo que se les estaba acusando a nuestros representados. Sí, básicamente eso. Bueno, inicialmente la Fiscalía y los querellantes pedían penas que iban desde 50 hasta incluso 90 años de presidio efectivo. Lo cierto es que si bien la proyección de pena varía y varía, digamos, disminuyendo, aún así las condenas que se están pronosticando son bastante altas. No por el hecho de haberse recalificado algunos hechos o absuelto incluso en otros, significa que los peñas hoy día van a salir en libertad hoy o en un tiempo próximo. Ellos van a estar, digamos, privados de libertad por un largo tiempo. Lo cual también habla de un contexto de condena política por hechos, digamos, que no debieran tener, digamos, este tipo de penas, pero que en el contexto del conflicto histórico del Estado chileno con el pueblo de la nación mapuche se acentúan y se incrementan. ¿Por cuántos años ahora es el máximo que pueden pedir? Eso es bastante relativo, todavía esa información no se maneja con claridad y es mejor para eso esperar la lectura de la sentencia, que va a ser el día 13 de julio a las 13 horas. Bueno, en los últimos años el Estado chileno se ha preocupado de generar una arremetida contra un conflicto que es netamente de carácter político, que es el que tiene el pueblo mapuche en exigencia de la devolución del territorio que le ha sido usurpado históricamente por el Estado chileno. En relación a eso se han levantado múltiples demandas que son principalmente de carácter político, para exigir lo que en derecho corresponde, amparado por el derecho internacional. El Estado chileno, por su parte, lo único que ha hecho es perpetuar el statu quo y en vez de preocuparse por resolver este conflicto, autorizando los mecanismos que ya están disponibles, que son la expropiación, el mejoramiento de las compras de tierras de CONADI, el aumento del presupuesto de CONADI o cualquier otra cosa, se ha dedicado únicamente a endurecer la persecución penal a través de un sinnúmero de leyes represivas que hoy día devienen en que casos como estos, que podrían tener, por cierto, penas ciertamente altas, nunca serían tan altas como lo que está ocurriendo en estos casos. Es muy llamativo que personas que ejercen delitos de corrupción a todo el país, como ministros de la Corte Suprema, ministros de la Corte de Apelaciones, empresarios que se llenan los bolsillos a costa de todos los chilenos, no pasen ni un solo minuto en la cárcel en circunstancias que las personas que están luchando por lo que es legítimamente correcto, por lo que les corresponde por derecho, hoy día estén arriesgando penas que podrían ser entre 10 a 20 años de cárcel. Bueno, la verdad, hay que ser muy transparente. El gobierno de Kast solo aplica lo que dejó preparado el gobierno de Gabriel Boric. No es la ultraderecha, sino que es la ultraderecha más todos los ex partidos de la Concertación, más el Frente Amplio, más el Partido Comunista, quienes ayudaron, legislaron y promulgaron estas leyes represivas que hoy se aplican en contra de los luchadores sociales y en especial en contra del pueblo mapuche. Es así. Es tal esa claridad que acá en este juicio la participación del Ministerio de Seguridad Pública lo dijo expresamente, con una convicción de aplicar la ley penal del enemigo, es decir, quien participa de una organización de resistencia es inmediatamente, antes de probarlo, ya declarado culpable por esto, tanto por el gobierno como por el Ministerio Público y como el querellante de la forestal. Entonces, y eso es así, no es que lo inventemos nosotros, se vio en el juicio. Ellos tienen el objetivo, ¿no es cierto? Es más, escandalosamente, la abogada del Ministerio de Seguridad Pública hoy plantea una nueva teoría que es negarse a reconocer la irreprochable conducta anterior de cualquier persona que sea sometido a un juicio y sea condenado. Eso en ninguna parte del mundo existe, solo pretende ella, digamos, aplicarlo. Entonces, y eso es parte de la política que tienen de intentar forzar la responsabilidad penal y trasladarla en lugar de sentarse, de pensar una resolución política a los problemas del pueblo mapuche, ellos los traen a los tribunales y pretenden con altas condenas que el pueblo mapuche renuncie a su derecho, que es luchar por la recuperación de su territorio.
Y dijiste eso, como que los definen como parte de una organización. Entonces, ¿quién es la persona que define cuáles son esas organizaciones? Tanto el Ministerio Público, los dos fiscales que litigaron este juicio, la querellante del Ministerio de Seguridad Pública y el querellante de la Forestal, intentaron hacer convicción en el tribunal de que la participación o el reconocimiento o el auto reconocimiento de ser parte de la CAM significaba que ya eran, digamos, responsables de los delitos. Entonces, y lo hicieron así, sobre todo con Pelentano Yaitul, que en el desarrollo del juicio nombraron varias veces, preguntaron a los testigos quién era el nombre del padre de Pelentano Yaitul y quien además le preguntaron por el hermano mayor, que lo nombraran, que si eran de la CAM, y todo eso es una política que intenta además convencer a la sociedad que la coordinadora Arauco Malleco está integrada solo por criminales. Y eso no es así, porque no necesariamente, yo lo dije ya en otra entrevista, el principal huerquén o vocero de la CAM no está condenado por incendio, ni por secuestro, ni nada, sino que por ley de seguridad interior del Estado, que es una ley absolutamente política. La coordinadora Arauco Malleco, para complementar, es una línea de pensamiento y acción política, no es más que eso. Pero las personas que están luchando por su territorio, por la recuperación de sus tierras, por la autonomía, por la liberación, son las personas que pertenecen al pueblo mapuche que está en proceso de autonomía, en proceso de lucha, pero no a una línea como pudiera ser la coordinadora u otro tipo de organismo. Esos son líneas de pensamiento. Uno podría hacer un hilo continuo desde el año 1861 a la fecha. Los últimos 20 años, claro, son los que tenemos más visibles para nosotros, pero aquí nunca ha cesado la persecución jurídica, política, criminal al pueblo mapuche. Es la única forma que se busca para callar los conflictos. En los últimos 20 años se ha acrecentado principalmente porque el pueblo mapuche nuevamente se ha alzado en procesos de resistencia y de lucha. Entonces hemos visto también variadas formas de ejercer este conflicto. Pero la persecución únicamente si es que cambia acentuando las penas, incrementando nuevos delitos, nuevos tipos penales y buscando nuevas formas de poder mantener cada vez con tiempos más largos a los presos políticos. Y hoy día lo vemos muy evidente. Hace 20 años atrás teníamos algunos presos políticos que con la ley anterior vigente quizás estaban 5 años, un poco más, un poco menos, y no eran tantos. Hoy día tenemos más de 200 presos políticos en las distintas cárceles de Gualmapu, en Concepción, en Angol, en Temuco, en Lebu, en Valdivia, en Santiago incluso, y también en el Pueblo Mapu, Facundo Juanes Guala. Entonces, aquí la persecución, si es que ha cambiado, es únicamente de forma incrementada.